Una vez más, sean todos bienvenidos a MCC. Yo creo que ya Dios nos ha bendecido y hemos cantado, adorado, hemos dado gracias. Y si hay algo en mi corazón, al menos en medio de este tiempo de alabanza, que he podido recibir del Espíritu, es esta confirmación. Podemos confiar en Dios. Y la confianza que podemos tener en Dios, en primer lugar, está dado a quien Él es. Él es el mismo, ayer, hoy y siempre. La vida es como la marea, los años como la mar. Viene y va, muchas cosas, pero Él permanece allí. Ahora, ya que las cosas de esta vida, las circunstancias de nuestra vida, nuestra salud, nuestros caminos, nuestras empresas, todo podemos confiarlo en el Señor. Esa confianza nos brinda entonces el descanso para podernos enfocar en aspectos espirituales que son más trascendentales que la vida terrenal. Este es el principio de la vida cristiana. Enfoquémonos, por ejemplo, en Mateo capítulo 6. Mateo capítulo 6 está en medio del Sermón del Monte. Jesús está diciendo que los hijos del reino deben enfocarse en la oración. Porque cuando se ora a Dios en lo secreto, Dios recompensa en público. Se debe enfocar en el ayuno, es decir, priorizar a Dios aún por encima de las necesidades básicas del hombre. Y que debemos hacerlo en privado, porque Dios que ve en lo secreto, te recompensa en público. Que debemos enfocarnos en amar a nuestro prójimo como a nosotros mismos, en servirle y proveer a sus necesidades cuando tengamos oportunidad. Porque Dios que ve en secreto, te recompensa en público. Ahora, más adelante en el capítulo, está esa sesión que nos encanta a todos nosotros. Dios cuida de las aves del cielo. ¿Puedes decir amén? Dios viste las flores del campo. Y la pregunta que hace el maestro, el Hijo amado del Padre, es esta: si Dios cuida de ellos, ¿cómo no cuidará de nosotros, que valemos más que ellos? Pero no perdamos la pista del maestro. Él no termina allí su mensaje. Él está diciendo, la confianza que nos brinda un Padre que cuida de nosotros es para que entonces descansemos estos asuntos en sus manos, para que podamos concentrarnos y enfocarnos en cosas más importantes. Por eso, en el versículo 29, 30 al 33, Él está diciendo lo siguiente: no se afanen por el día de mañana, porque el día de mañana traerá su propio mal. Bástale cada día su propio mal. Es decir, Dios cuida de ti, confía. No te preocupes por el mañana, porque el que cuida de ti hoy, cuidará de ti también mañana. Ahora, ¿en qué debemos enfocarnos cuando encontramos a un Padre en el cielo que cuida de nuestros asuntos terrenales? Buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas las demás cosas os serán añadidas. Aprovecho esta oportunidad para decirles una vez más que el próximo fin de semana, de jueves a domingo, estaremos en el campamento Dios Primero, basado en este mismo versículo. Buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas las demás cosas serán añadidas. God first. Dios primero. Pero ¿quién en realidad puede priorizar a Dios? ¿Quién en realidad puede enfocarse en los asuntos eternos?
¿quién en realidad puede invertir esfuerzo, energía, tiempo en el reino de Dios? ¿Quién? Bueno, quien ha aprendido a descansar en el cuidado de Dios en sus asuntos personales y terrenales. Porque siempre que nosotros no tengamos la vista donde deberemos tenerla, los afanes nos van a mover de donde debe estar el corazón. Por eso, cuando Marta y María estaban recibiendo al maestro, Marta, afanada por cosas importantes y cosas que había que hacerse, cuidar al maestro, proveer la comida, afanada por eso, olvidaba lo más importante, que era estar con el maestro, escuchar al maestro, amar, expresar amor al maestro, adoración al maestro, para después servir al maestro. Entonces, si durante el servicio hemos ya cantado de que poderoso es el nombre de Jesús, que en su nombre hay libertad, hay sanidad, hay salvación. Si hemos cantado que Cristo es fundamento firme, si hemos cantado que Él cuidará de nosotros, entonces esto es lo que le propongo para pensar para el nuevo año. Aprendamos a descansar en el cuidado del Padre Celestial para podernos enfocar en las cosas espirituales que son aún más importantes. Para ser más claro aún, esto no es una licencia para ser irresponsable en nuestros deberes. Porque, por ejemplo, cuando Jesús estaba hablando con los escribas y fariseos, ellos habían torcido la ley de tal manera que decían, la ley dice, honra a tu padre y a tu madre, para que el Señor te dé una larga vida. Pero ellos torcieron la ley para eludir, esquivar su responsabilidad familiar, diciendo, si nosotros decimos que todo el tiempo, toda la energía que debería rendir a mis padres, lo dedico a Dios, está justificado. Y Jesús dice, hipócrita. Hipócrita. Porque tú estás usando una justificación espiritual para eludir tu responsabilidad y tu deber terrenal que tienes hacia tus padres. Entonces, cuando uno dice que debe aprender a descansar en el cuidado de Dios de los asuntos terrenales, no estamos diciendo para nada nunca que tú debes eludir tus deberes para dedicarte al reino de Dios. No. Tú debes saber quién tú eres, cuáles son tus roles y cuáles son tus responsabilidades. ¿Quién soy yo? Bueno, yo soy esposo. Yo soy hijo. Yo soy hermano en la fe. Yo soy amigo. Son mis roles. Esos roles me obligan a compromisos que debo cumplir. Y esos compromisos nunca deben eludirse, nunca deben descuidarse con la justificación de que ese tiempo, esa energía, esa atención la voy a dedicar a otro asunto. Porque cuando yo fracaso como esposo, fracaso como todo. Si yo fracaso como hijo, fracaso como todo. Nosotros de nada nos vale tener todo el conocimiento bíblico si las relaciones básicas de la vida están quebradas. Donde primero deben evidenciarse nuestro crecimiento espiritual, nuestro aprovechamiento espiritual, es en nuestras relaciones básicas, como esposo, como padre, como hermano, porque es allí donde se da el mayor testimonio de la fe que hemos tenido. Ok, quiero hacer esa salvedad,
Pero volviendo al sentido que llevo en el mensaje, cuidando al Señor de nosotros, podemos enfocarnos en las cosas más espirituales, sabiendo que junto con esta, el Señor nos añadirá aquellas. ¿Tiene sentido lo que estoy diciendo? Gracias, gracias. Porque me es difícil comunicarlo bien. Ahora, si fuéramos a ubicar delante de nosotros una sola meta para el año próximo, yo le propongo que sea esta: que al llegar 31 de diciembre del 2024, tú y yo seamos más como Jesús. Así de sencillo. Más como Jesús. Ahora, nosotros nos llamamos cristianos. Esa es la base de nuestra esencia como iglesia. Somos cristianos. ¿Por qué? Dígame, Giovanni, ¿por qué? Porque representamos a Cristo. A los cristianos se les llamó así por primera vez, ¿dónde? Se los voy a dejar ahí de tarea. Está en el libro de los Hechos. Pero se los voy a dar de tarea hasta el chocolate caliente. Es decir, que el chocolate caliente tienen que decirlo antes del chocolate caliente. ¿Y por qué se le dijo así? Él está diciendo, porque ellos son pequeños Cristos. Porque al verle vivir, su vida era una señal hacia Cristo. Aquel era Cristo con mayúsculas, estos son cristianos. Y lo empezaron a usar de una manera despectiva, como burlas. ¿Por qué? Porque Cristo para ellos era una figura tan central en su diálogo, en las decisiones que tomaban, en la manera que se relacionaban socialmente, que la gente empezó a decir, ¿saben qué? Estos son cristianos. No fue un nombre autoimpuesto, no fue una iglesia que dice, ¿saben qué? Vamos a buscar cómo expresarnos públicamente. No, sino fueron los no creyentes que al ver vivir a los discípulos de Jesús, dijeron, ellos son cristianos. ¿Por qué? Porque ellos son como Cristo. En esta semana, yo repasé el Evangelio. Y hay 3 palabras que pudieran resumir, a mi forma de ver, el núcleo de Jesucristo. El núcleo de la vida, mensaje y misión de Cristo. 3 palabras. Cuando escucho a Jesús, cuando veo lo que Él hizo, la manera que se reveló al mundo, encuentro estas 3 palabras que resumen a Jesús. Primera palabra que le comparto: comunión. Comunión. Es imposible estudiar la vida de Cristo sin asombrarnos la íntima comunión que tenía con el Padre, expresada de 2 maneras fundamentales: expresada en una vida de oración a solas y en una vida de lealtad en público. Déjame decir lo siguiente: Jesús estaba en una comunión con el Padre íntima, extraordinaria, desde la eternidad. En Juan 17:5 dice: ahora, Padre, glorifícame en tu presencia con la gloria que tuve contigo antes que el mundo existiera. Es decir, que antes que viniera la existencia del universo, ya Cristo estaba con el Padre
en una relación que la satisfacía plenamente a ambos. Esa relación era tan plena que no había necesidad de tierra, no había necesidad de oro ni de plata, no había necesidad de otro ser viviente que completara el corazón de Cristo y de su papá. Ellos estaban plenamente satisfechos, el uno en el otro, en esa unidad extraordinaria desde la eternidad. En el principio ya existía el verbo. Sabemos que ese verbo era Cristo. El verbo estaba con Dios. Y el verbo era Dios. Pero subrayemos esto. Cristo, desde el principio, ya estaba con Dios. En el versículo 18 dice: a Dios nadie le dio nunca, pero el Hijo único, que es Dios y que vive en unión íntima con el Padre, Él le ha dado a conocer. La Reina Valera del 60 dice: aquel que está en el seno del Padre. Nueva Versión Internacional nos explica más esta palabra y dice en unión íntima. Es decir, que Cristo no vino a tener una relación con Dios después de su nacimiento terrenal, sino que estaba en esa relación desde siempre. ¿Cómo iba a ser esa relación una vez que Él fuera hombre? ¿Cómo iba a continuar esa relación en la distancia que establecía las limitaciones terrenales y humanas? ¿Afectaría esa relación el ahora ser Jesús de Nazaret? ¿Cambiaría de alguna manera el amor de Jesús, la distancia de no poderle percibir a través de una realidad extraordinaria como en el cielo, sino a través de los ojos de la fe como cualquier otro hombre? No. Jesús nació y según crecía en su desarrollo místico, misterioso de hombre Dios, fue sabiendo, conociendo y comprendiendo que Él tenía un Padre, además de José. Y que Él debía dedicarse a estar cerca de ese Padre siempre. Por eso, aunque pudiéramos dedicar a esto mucho tiempo, voy a subrayar solo algunos versículos. Marcos 1:35 dice: muy de madrugada, cuando todavía estaba oscuro, Jesús se levantó, salió de la casa y se fue a un lugar solitario y allí se puso a orar. Jesús no comenzaba un día sin ver el rostro de su Padre. En lo solitario de la mañana, en la madrugada antes que se levantara el sol, Él estaba buscando a papá. Ahora, antes que Él comenzara su ministerio, dice que el Espíritu lo llevó al desierto y estuvo allí ayunando durante 40 días y 40 noches, preparándole para lo que sería la inauguración de su ministerio público. 40 días y 40 noches en oración en el desierto antes de manifestar su gloria a los hombres. Jesús estuvo orando toda una noche antes de escoger a sus 12 apóstoles. Jesús oró antes de hacer grandes milagros, como fue la resurrección de Lázaro, la multiplicación de los panes y los peces. Él dijo: Padre, yo sé que tú siempre me escuchas, pero lo digo para dar testimonio a aquellos que me escuchan a mí, aquellos que me están viendo, que sepan que tú y yo estamos en íntima relación y nada hago fuera de tu voluntad. El Padre y el Hijo eran y son siempre uña y carne, una sola persona, y se evidenciaba en esa vida
profunda de oración. La oración de Jesús hacia el Padre marcó tan profundamente la vida de los discípulos que en Lucas capítulo 11 dice Lucas que los discípulos vieron a Cristo orar y le dijeron: Maestro, enséñanos a nosotros a orar. Juan el Bautista enseñó a sus discípulos a orar. Nosotros queremos que tú nos enseñes a orar. Ahora, ¿de dónde surgió esa inquietud de los discípulos? Maestro, enséñanos a orar. Porque ellos vieron que tenían un maestro que sabía orar. Y que cuando oraba, había poder y gracia que emanaba del Padre. Y ellos decían: ¿sabes qué? Nosotros hemos visto a estas alturas, hay algo extraordinario cuando tú te acercas a Dios. Nosotros queremos lo mismo. Enséñanos a orar. Amado hermano, comunión. ¿Quieres ser como Jesús? Debes caracterizarte por tener una comunión con tu Padre Celestial. Tienes que conocerle en lo íntimo. Ahora, cuando tú le conoces en lo íntimo, esa comunión en lo secreto sigue contigo cuando estás en público. Por eso Jesús dijo la siguiente palabra en Juan capítulo 10. Por eso el Padre me ama, porque yo entrego mi vida para volverla a recibir. Nadie me la arrebata, sino que yo la entrego de mi propia voluntad. Tengo autoridad para entregarla. Tengo también autoridad para volverla a recibir. Este es el mandamiento que recibí de mi Padre. Jesús está hablando de su momento cumbre de sacrificio al dar su vida voluntariamente en la cruz. Y Él dice: yo lo hago porque el Padre me lo ha pedido. Y la petición del Padre me otorga la autoridad para hacerlo. Ahora bien, lo hago para que el mundo sepa que yo amo al Padre. Amado hermano, esas palabras son preciosas. Las voy a traducir para nosotros. Lo que el Padre te pida que haga, hazlo. Porque en su mandamiento te otorga la gracia suficiente, la autoridad suficiente para que puedas obedecerle. Y cuando tú le obedeces, evidencias que lo que tú crees en secreto, que lo que tú has experimentado en comunión secreta con el Padre, es eficaz y es poderoso porque te acompaña en público. ¿O es acaso que nuestra fe es tan privada que si algún día se hiciera ilegal ser cristiano, no encontrarían evidencia en nosotros para acusarnos? Amado hermano, no existe tal cosa como fe privada. La fe siempre se hace pública. Comunión, ¿puedo decirlo? Comunión debe ser como Jesús. Yo tengo que ser más como Jesús. Primer paso, vamos a buscarle en secreto. Vamos a serle leales en público. Segunda palabra, ¿preparado? Que se nos acaba el año. Identidad. Identidad. ¿De dónde surge la identidad? Bueno, de su relación con el Padre. Cuando nosotros leemos, por ejemplo, voy a tomar el Evangelio de Juan.
El Evangelio de Juan tiene al menos 7 declaraciones de yo soy de Jesús. ¿Las conoce? Antes de enumerarlas, quiero decirles lo siguiente. Como Cristo conoce al Padre, en comunión con el Padre, Él afirma quién es Él. Fíjense si la comunión y la identidad están tan relacionadas que en Mateo capítulo 4, Lucas capítulo 4, cuando Jesús estaba en comunión con el Padre en el desierto durante esos 40 días, el diablo vino a tentarle de la siguiente manera. Dígame usted, ¿cómo le tentó? Con hambre de pan. Ok, muy bien. ¿Cuál fue la frase del diablo? Si de veras eres el hijo de Dios. Ok, muy bien, Giovanni. Si eres hijo de Dios, di y haz tal cosa. Ok, la tentación vino en relación a su identidad. Dice, si eres el hijo de Dios, haz esto. Si eres el hijo de Dios, haz aquello. La base del ataque de Satanás es la identidad de Cristo, luego la identidad también de nosotros. Porque si nosotros nos confundimos quiénes somos en Cristo, no sabremos qué hacer en Él. Entonces, Él tenía que afirmar su identidad antes de poder vivir para la misión del Padre. Porque la comunión, tome nota de esto, aunque sea tarde porque es importante, la comunión define tu identidad, pero tu identidad define tu misión de vida. Y necesitamos nosotros construir una identidad que viene de la comunión para orientarnos hacia la misión. Veamos cómo se ve esto. En las Escrituras dice Jesús, yo soy el pan de vida. ¿Qué está diciendo Jesús? Toda hambre que tiene el corazón del hombre, provocado por su ausencia de Dios y el pecado en su corazón, yo vengo a satisfacer. Coman de mí. Mi cuerpo es verdadera comida. Mi sangre es verdadera bebida. Cuando Jesús tomó el pan en la cena, lo partió, lo dio a sus discípulos. Esto es mi cuerpo, que por ustedes es quebrado. Tomó la copa y le dijo, esta es mi sangre. La sangre del nuevo pacto, bébanla. Bébanla en memoria de mí. ¿Qué está diciendo Jesús? Mi sacrificio en la cruz, mi cuerpo partido, mi sangre derramada, provee al alma del hombre lo que necesita para sustentarlo, para tener una vida abundante ahora y una vida eterna con el Padre. Aleluya. Aunque he mencionado más tiempo en esta declaración, iré más rápido en la siguiente. Pero ya ustedes tienen el club, la señal. Jesús dijo, yo soy la luz del mundo. ¿Qué está diciendo Jesús con eso? Él está diciendo, por el pecado, el hombre ha entrado en una oscuridad eterna. No puede conocer a Dios. No puede ver su realidad de perdición. Necesita que Dios le alumbre el entendimiento y le revele su plan de salvación. Yo vine a ser la luz del mundo. Yo soy el buen pastor. El buen pastor, su vida da por las ovejas. Yo he venido para que tengan vida y para que tengan en abundancia. Yo soy la puerta. El que por mí entrare hallará verdes pastos. Entrará.
entrará y saldrá, porque hallará vida en mí. Jesús es la resurrección y la vida. El que cree en Él, aunque esté muerto, vivirá. Jesús dijo: yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Jesús dijo finalmente: yo soy la vid verdadera. Yo soy la vid verdadera. El que permanece en mí y yo en él, éste llevará mucho fruto, porque separados de mí, nada podéis hacer. En todos los discursos de Jesús, la enseñanza de Jesús, está esta afirmación: ¿quién era Él? Y quién era Él definía para qué Él había venido. Si Él era luz, era para revelar el camino a los hombres. Si Él era la puerta, era para dar acceso al cielo a los hombres. Si Él era pan, era para sustentar el corazón del hombre. Su identidad definió su misión. Y lo mismo va a ocurrir a nosotros. Por eso la última palabra es esta: misión. ¿Quieres ser más como Jesús para el nuevo año? Yo sé que sí. Debemos empezar por la comunión. Segundo, debemos afirmar nuestra identidad. Revisar en las Escrituras quiénes somos ahora que estamos en Cristo. ¿Qué nos ha sido dado? Y expresar esa identidad en el mundo. Esa identidad nos lleva entonces a una misión. Jesús usó esta frase una y otra vez para dejar bien claro su declaración de intención de vida. Juan 5:43. Yo he venido en nombre de mis padres. Ustedes no me aceptan, pero si otro viniera en su propio nombre, a ese sí lo aceptaría. Jesús está diciendo: yo he venido a la vida, yo vivo, no teniendo una agenda personal, sino que yo vivo para Dios. Mi razón de existir no la escojo yo, sino que la descubro yo en comunión con el Padre. Y mi rol es este: presentarme a la vida en el nombre del Padre, con la misión que el Padre me ha dado, con la autoridad que el Padre me ha dado. ¿Cuál es mi agenda? Mi agenda es hacer la voluntad de Dios. ¿Cuál es mi meta? Hacer la voluntad de Dios. ¿Qué es mi éxito? Éxito se define hacer la voluntad de Dios. Jesús dijo: con que ustedes dicen que me conocen, ustedes saben de dónde vengo. No he venido de mi propia cuenta, sino que Él me ha enviado uno quien es digno de confianza. Jesús declaró su vida de esta manera: yo vine y he venido, y mi existencia aquí le da sentido el propósito de Dios. ¿Para qué naciste tú? ¿Para qué nací yo? ¿Por qué estamos aquí en la tierra? Porque Dios ha determinado un propósito para nosotros. Somos inmortales hasta que ese propósito se cumple. Una vez que Dios cumpla su propósito con nosotros en esta vida, regresamos a casa. Mientras tanto, estamos en misión. ¿Cuál es la misión que recibió Jesús? Al menos 3, dicha claramente. 1, vino a predicar el evangelio del reino. Dice Jesús:
a sus discípulos: vámonos de aquí a otras ciudades cercanas a predicar el reino, porque para esto he venido. Amado hermano, qué sencillo es el evangelio. La predicación de la cruz te llevó a ti a la salvación. Tu razón de ser ahora es seguir creciendo en la comprensión del amor de Dios revelado en la cruz de Jesucristo y entrenarte en la práctica en cómo comunicar ese mensaje de la cruz cada vez más claro bajo la gracia de Dios. Es cierto que Dios da dones especiales de evangelista a algunos hermanos, pero nos ha dado un deber a todos de anunciar el evangelio del reino. ¿Sabe por qué a veces carecemos de adrenalina? Carecemos de pasión al vivir. Carecemos de significado y de sentido de trascendencia en el corazón. Porque trazamos una línea paralela al propósito de Dios, queriendo no hacer su voluntad, sino la nuestra. Pero cuando esa línea de nuestra vida se intersecta con la línea de la voluntad de Dios y estamos en sintonía con el Señor, y esto quiere decir vivir para el reino de Dios, predicar el evangelio del reino, tú empiezas a vivir de manera diferente tus días. Segundo, Jesús dijo: yo vine a salvar a los pecadores. Déjame decirle, esto está muy relacionado una cosa con otra, pero lo dijo así bien claro Jesús. Dice: lo que yo pido de ustedes es misericordia y no sacrificio, porque no he venido a llamar a justos, sino a pecadores al arrepentimiento. Amado hermano, déjame decirle sinceramente, me encanta estar con ustedes. Yo no escogiera otras personas con las cuales ser parte en una iglesia, además de ustedes. Aquí yo me siento muy bien entre ustedes y nuestros hermanos que hoy están con su familia. Pero déjame decirte esto: si yo quiero ser más como Jesús, yo debo empezar a sentir comodidad con la incomodidad de estar entre gente que no conocen a Jesús. Y déjame decirte, sabe raro cuando tú tienes a alguien que está maldiciendo, que tiene una actitud de amado hermano, sabe raro, pero Dios me llamó a amarlo, a abrir el corazón, a ser un poquito más tolerante, ser más paciente y crear puentes con personas que no son tan accesibles con el evangelio. Porque Jesús, siendo el santo Hijo de Dios, vivió para llamar a los pecadores. Él no vino por los sanos, sino por los enfermos. Y Él fue llamado amigos de pecadores. Amados hermanos, debemos tener una orientación más definida hacia los perdidos. ¿Qué te hace a ti ser cristiano? Bueno, ser iglesia en búsqueda del perdido. Si tú dices, hoy en este siglo, ¿dónde estaría Jesús? Sí, Jesús tendría el tiempo de comunión con sus discípulos, pero buscaría al perdido y arrastraría la iglesia hacia los perdidos. Estaría Jesús en las plazas, en las casas, en el camino, en cualquier otro lugar, pero orientado hacia el perdido. MCC debe ser una iglesia de igual manera. Y Jesús también, por último, les digo que Él definió su vida, su misión de vida, como una misión de servicio. Marcos, capítulo 10, versículo 45, dijo: yo no vine a ser servido. No, yo no vine a ser servido. Yo vine para servir
y dar mi vida en rescate por mucho. De tal manera que si tú quieres ser como Jesús, tú tienes que estar orientado hacia la necesidad. Ver dónde hay una necesidad y ponerte en las manos de Dios diciendo: Señor, ¿cómo yo puedo ayudar? Señor, ¿cómo yo puedo suplir? Déjame decirle que las necesidades de otros no son siempre tan evidentes como lo son para ti. Pero cuando tú las ves, es porque Dios está abriendo tus ojos para que tú participes en su misión del reino para tocar otros corazones. Aleluya. Así que, amado hermano, ¿sí?, en este nuevo año, seamos más como Jesús. Paso 1, estemos más cerca en comunión con el Padre, que nos lleva a una lealtad más evidente en público. En segundo lugar, redescubramos quiénes somos en Cristo. Que en esos tiempos de comunión a solas, nuestros ojos sean abiertos, nuestro corazón sea encendido de quiénes somos ahora, con esa identidad que tenemos en Cristo. Y que esa identidad afirmada esté trazando mi misión de vida. ¿Para qué estoy aquí ahora en la tierra? Según Jesús, y somos cristianos, debemos seguir a Él, estar donde Él estuvo, decir lo que Él hizo, hacer lo que Él hizo. Significa predicar el reino, orientarnos hacia los perdidos y servir en cualquier necesidad que nos venga a la mano. ¿Qué les parece? Una vez más, sea esta nuestra oración, que al terminar el 2024, día 31 de diciembre, nosotros podamos decir: doy gracias a Dios, porque por su misericordia, sabiduría y poder, hoy puedo decir que me parezco un poquito más a Jesús. Vamos a hacer una oración. Padre, te damos gracias por tu palabra, gracias por tu espíritu, gracias por el compañerismo de los hermanos, gracias por este momento precioso. Estamos en tu casa y queremos despedir ya el año dándote gloria, alabanza. Padre, sabemos que lo que está en lo más íntimo de tu corazón es que amemos a tu Hijo como tú lo amas. Le demos gloria y honra como tú le has dado, sobre todo principado, potestad, ángeles en el cielo, sobre todo nombre, tú le has declarado Señor. Que nosotros también podamos vivir y podamos expresar en toda nuestra existencia que Cristo es el Señor. Padre mío, danos una fuerte convicción de la misión de vida, de la justificación de ser iglesia en Miami en este tiempo. Que podamos nosotros, Señor, sumarnos a lo que tú quieres hacer en este 2024. Sí, Señor. En el nombre de Jesús, le damos gracias. Amén.